Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Francisco Taveras. El doctor Taveras es neurólogo, epileptólogo. Esta especialidad de la neurología que es harto complicada, es padecida por una alta cantidad de individuos, de personas jóvenes, adultos, adolescentes, adultos mayores. Y de seguro que hoy recibiremos orientaciones adecuadas sobre los mitos y tabúes también sobre esta patología. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias y no, para mí es un honor poder volver a participar en este espacio tan valioso y hablar sobre algo que me apasiona y que se debe informar acerca de la población, es decir, educar, porque hay muchos mitos y hay muchas creencias que realmente no son ciertas en cuanto a la enfermedad. Bien, doctor, eso es cierto. Hay muchísimos mitos, inclusive acciones cerradas por desconocimiento al tratar un paciente epiléptico, las familias, los allegados o el lugar donde se pueda presentar una crisis. Pero, doctor, hay mitos, hay muchas creencias. Dígale a los amigos de consulta participativa la experiencia, epilepsia. ¿Qué es la epilepsia, doctor? ¿Cuántos tipos? ¿Cuáles son los tipos de epilepsia? Sí, muy bien. Lo primero que tenemos que conocer que la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica. Es la más frecuente de estas enfermedades a nivel mundial. Se estima que aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo viven con epilepsia y de esas 65, 5 millones residen en Latinoamérica. Entonces, de la forma que a mí me gusta explicar a las personas para que puedan entender cómo sucede esta enfermedad, es que nosotros en nuestro cerebro tenemos unas unidades funcionales que son las neuronas, son nuestras células que están dentro del cerebro. Y para que la enfermedad se desarrolle, pues tiene que ocurrir como si fuera un cortocircuito de estas neuronas. Es una hiperreactividad de manera sincrónica, puede ser en un grupo de neuronas de un mismo lado del cerebro, o como también puede suceder en ambos hemisferios cerebrales. Y eso permite a la vez poder clasificarlas. Es decir, aquellas que ocurren en un punto en específico son las que nosotros conocemos como epilepsia focal y las epilepsias generalizadas que abarcan los dos lados del cerebro. Dependiendo del tipo de epilepsia, así como también la causa, se puede hacer su clasificación. Y también debemos entender que hay diferentes tipos de formas como se van a manifestar y también por ende van a haber diferentes tipos de crisis epilépticas. O sea que hay una gran variabilidad. Es una enfermedad que en medicina nosotros llamamos que es heterogénea, es decir, que es diferente. Hay diferentes formas de manifestación. No es una única enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que la componen. O sea, doctor, que la epilepsia, bueno, dicen el paciente es epiléptico, sí, pero usted señala que no es una enfermedad, pero hay diferentes tipos de epilepsia. Esto obedece a muchísimas causas. ¿Cuáles son estos tipos de epilepsia? ¿Cuáles son los tipos más comunes, doctor? Sí, así como mencioné, los más comunes van a ser la clasificación de focal y generalizada y dentro de estas las crisis focales, que son las que empiezan en un punto en específico del cerebro, son las más frecuentes en la forma de manifestar. Y muchas veces nosotros pensamos que el típico evento que nosotros quizá vemos en la calle, que el paciente que se cae, pierde la conciencia, se pone duro, se sacude, es la más frecuente y no lo es. Este no es el evento más frecuente. Muchas veces una sutil desconexión, movimiento de los labios, parpadeo, movimiento de las manos de manera involuntaria, representan un tipo más frecuente de epilepsia, que es lo que nosotros conocemos como crisis focales, las cuales pueden suceder con alteración o sin alteración de la conciencia. Es decir, el paciente puede perder la relación en cuanto a su entorno o como también pudiera estar consciente, pudiera estar despierto y notar lo que está pasando, pero con un patrón en específico, muchas veces de movimientos motores, ya sea sacudidas de un lado del cuerpo o de un brazo, una extremidad, una pierna o incluso de un lado de la cara. O sea que definitivamente hay diversas formas de manifestación de la enfermedad y yo diría que
debemos de conocer esto de forma con importancia, de forma educativa, para poder entender que muchas veces tenemos personas que hacen desconexiones, que hacen síntomas de confusión, desorientación y pudieran tener un tipo de crisis que es lo que conocemos como las crisis focales, que precisamente son las más frecuentes. Muchas veces estas crisis focales también van a tener una causa adquirida porque vamos a ver que hay diferentes formas en el cual alguien puede iniciar a presentar epilepsia. La más frecuente es la idiopática. En medicina nosotros llamamos idiopático es cuando no tenemos una causa directa y eso ocurre en un 60% de los casos en la epilepsia. Se piensa que este idiopático tiene un componente genético y no necesariamente heredado, sino que una persona puede mutar en un gen que ocasiona la enfermedad. Así como las causas adquiridas, ya sea que un paciente tuvo un trauma, es decir, un golpe en la cabeza, tiene un tumor o malformaciones en la corteza del cerebro, o presentó un evento vascular cerebral, lo que popularmente conocemos como un derrame cerebral, la neurocisticercosis, por ejemplo, también todas esas lesiones estructurales que se puedan generar en la corteza del cerebro pueden generar epilepsia. Doctor, y estas crisis donde hay convulsiones, se ha visto, hemos visto pacientes, personas sufriendo crisis de epilepsia que se transforma la cara, la mueca, movimientos variados, piernas, brazos. Esta crisis convulsiva, ¿son comunes las crisis convulsivas en la epilepsia? Sí, porque las crisis epilépticas, o lo que popularmente antes se conocía como convulsiones, realmente es la forma de manifestar la enfermedad. Son síntomas que son transitorios, es decir, aparecen y desaparecen mientras está ocurriendo el cortocircuito aquí en el cerebro. Y la forma de manifestarse, pues va a depender del tipo de epilepsia que estamos presentando. Y en el caso, por ejemplo, de las epilepsias focales, si nosotros tenemos un punto en específico donde están sucediendo, dependiendo de la localización, es decir, el lóbulo en el cerebro en el cual esté pasando, pues va a presentar el síntoma. Por ejemplo, si está ocurriendo en el más frecuente, que es el lóbulo temporal, es aquel que se va a presentar más con desconexión, puede hablar de forma incoherente, puede presentar lo que nosotros llamamos automatismos orales, como un chupeteo, como si estuviera saboreando algo el paciente, o tocándose con el cuerpo. Hay otras crisis que son un poquito más abruptas, como de movimientos hipercinéticos, que el paciente puede salir corriendo, puede salir desorientado, hablar de forma incoherente. Y ya cuando nosotros vemos que un paciente hace la típica crisis de que se pone rígido, se sacude y se mueve todo el cuerpo, es porque ese evento de quizás esa crisis que empezó en un punto, pues se distribuye a otra zona del cerebro, muchas veces, o debe suceder que pasa al otro lado. O sea, lo que antes llamábamos que se generalizaba la crisis y entonces ahí pasa esa convulsión de movimientos, de sacudidas. Doctor, las crisis epilépticas, ¿hay avisos, hay síntomas que el que está afectado de esta patología puede que entender, conocer y saber que se aproxima a una posible crisis donde él pueda perder el control? Sí, definitivamente. Hay algo que nosotros llamamos síntomas prodrómicos. Los síntomas prodrómicos son eventos que incluso o sensaciones que el paciente puede presentar desde 24 horas antes a presentar la crisis. ¿Cómo qué? Como sensación de alteración de la conducta, es decir, el paciente se siente irritado, muchas veces malhumorado, puede presentar dolor de cabeza, puede tener sensación de mareo, sensación de adormecimiento de un lado del cuerpo. Anteriormente había un término que nosotros usábamos que es el término aura, que es una sensación inmediata que generaba el aviso inmediato de que iba a desarrollar una crisis. Por ejemplo, hay pacientes que refieren que le dan una sensación de miedo o una sensación de que va a suceder algo malo inmediatamente. Otros refieren una sensación de un olor desagradable, como un olor que le incomoda mucho y luego detona la crisis. Y muchos de estos pacientes tienen tiempo de avisar a su familiar o a su cuidador para buscar la protección. Pero sucede que nosotros llamábamos auras
realmente no son eventos que sucedían antes de la crisis, sino que es parte de la crisis. Es decir, ya cuando la persona tiene esa sensación, ya empezó el evento, ya estamos en la crisis epiléptica como tal, que es algo a tomar en consideración. Y a nosotros los neurólogos nos ayuda mucho este aspecto semiológico de las crisis, el aspecto de cómo suceden los síntomas, porque así nosotros nos podemos dar cuenta el lugar del cerebro que está presentando la crisis, de qué lado es, y por ahí poder valorar si hay alguna opción adicional, además del tratamiento medicamentoso, de que podamos ayudar al paciente. O sea, doctor, que si en esta en esta llamada ahora epiléptica, el paciente pudiera evitarla tomando un medicamento, haciendo algo, ¿cómo puede el paciente que usted dice que pudiera comenzar una sintomatología de una posible crisis hasta 24 horas antes? ¿Qué debe hacer el paciente epiléptico cuando se presenta? Bueno, primero hay que entender que en un 60% de los casos los pacientes van a estar controlados con el uso de un tratamiento apropiado y adecuado. Y lo primero es que debemos determinar es los detonantes, los desencadenantes de crisis. Muchos de los casos están incluidos los olvidos de la medicación, el trastorno del sueño, o que el paciente haya tenido una mala noche, la ingesta de bebidas alcohólicas, fumar, y en las mujeres, por ejemplo, el periodo menstrual. Entonces, ¿qué es lo importante de los síntomas prodrómicos? Que inmediatamente tú identificas un síntoma similar que presentes, ya sea el mismo día que suele suceder la crisis o asociado ese síntoma a la crisis, pues lo primero hay que identificar si hubo un factor de riesgo o un factor detonante en el cual fallamos, ya sea la medicación. Si tenemos un retraso en la medicación, pues tomar la medicación a la dosis apropiada o la dosis que había sido recomendada por el médico. Lo otro es que no debemos alarmarnos, porque si hay un sentido de alerta o de una sensación de miedo, de estrés, porque piensa que va a suceder la crisis, pues eso aumenta la probabilidad de la crisis, porque uno de los detonantes es la sensación de tensión y estrés. Lo ideal sería que si el paciente presenta estos eventos, se lo informe a un familiar, acorde su medicación, ese día puede descansar. Entonces, hablar con un familiar, con un cuidador que esté atento si va a suceder algo. Y si ya pasa un evento, si pasa una crisis, pues informar a su médico para buscar opciones para determinar cuál fue el fallo del tratamiento o qué opciones tenemos para mejorarlo, a que los eventos no sigan sucediendo. ¿Pudiera estas crisis, pudiera un paciente con esta patología, un paciente epiléptico, cometer actos involuntarios como herirse a sí mismo, agredir a una persona, tomar actitudes o acciones agresivas? Puede suceder, no, pero hay que hacerla. Hay que identificar que no es lo más frecuente, es decir, no toda persona que tenga crisis se va a manifestar de esa forma. De hecho, es raro que suceda, pero sí, sí hay crisis. Incluso hay un término que nosotros llamamos psicosis post-ictal o eventos que pasan posterior de una crisis, una alteración psicótica asociada a después de una crisis epiléptica. Y eso puede durar varias horas, incluso días, en el cual el paciente puede tener una alteración de la conducta, puede actuar de manera irritable, puede agredir, puede salir corriendo. Igual también puede pasar durante un evento ictal, es decir, durante una crisis epiléptica, principalmente cuando se trata de áreas como una zona de la ínsula, que es una zona muy específica del cerebro, que el paciente puede salir corriendo, puede actuar de manera involuntaria, puede actuar de manera confundida y de hecho no recordar lo que estaba sucediendo. Pero insisto en que esta no es la manifestación más frecuente. Doctor, espasmos epilépticos. ¿A qué se refiere espasmos epilépticos? Sí, eh, como mencioné, hay diferentes formas de manifestar la enfermedad. Y dentro de estos están los espasmos epilépticos. Los espasmos epilépticos pueden presentarse tanto en niños como en adultos que presentan epilepsia.
principalmente en un tipo de epilepsia que es, vamos a llamarla como refractaria al tratamiento, que son las encefalopatías epilépticas, precisamente en un síndrome que se llama síndrome de Wells, en el cual hay una epilepsia generalizada y se va a manifestar con estos espasmos. Vamos a ver el bebé que va a hacer movimientos involuntarios, principalmente del tronco y de las extremidades de miembros superiores como si fueran sacudidas. No deben confundirse con otro tipo de crisis epilépticas que son las mioclonías, que las mioclonías también son sacudidas, pero son sacudidas que pudieran ser tanto focal como generalizadas, bueno, al igual que los espasmos, también focal como generalizado, pero tienen un componente más abrupto, representan otro tipo de síndrome epiléptico, de epilepsia generalizada. Y resulta importante nosotros poder hacer esa semiología, de poder visualizar ese evento. Algo muy útil que yo le digo al familiar, que si puede grabar el evento cuando sucede, ya sea con una cámara, con el teléfono, con el celular, eso nos ayuda a nosotros como neurólogos poder identificar cuál es el tipo de crisis, y la importancia de saber el tipo de crisis es también poder obtener una mejor elección en el tratamiento, porque hay tratamientos para crisis focales y hay tratamientos que son más eficaces para crisis generalizadas. Así también poder establecer si hay una proyección a largo plazo de que el paciente incluso pueda tener un pronóstico más favorable. Es decir, saber cómo sería el curso de la enfermedad dependiendo del tipo de epilepsia que tenga el paciente. Doctor, usted hablaba y hablábamos del asunto de un paciente saherirse. ¿Pudiera un paciente epiléptico en un estado de crisis dañarse hasta provocarse la muerte? ¿Pudiera esto provocar la muerte al paciente? ¿Puede un paciente epiléptico morir de manera súbita? Sí, lamentablemente el diagnóstico de epilepsia representa que hay un riesgo de mortalidad 3 veces superior a la población en general, es decir, tiene 3 veces más probabilidades de morir y por diferentes circunstancias. Las propias crisis epilépticas, por ejemplo, pueden presentar un riesgo de caídas de forma abrupta, golpear la cabeza, crear un trauma craneal severo. Puede pasar en circunstancias de que la persona esté conduciendo, nadando y por ende poner en riesgo su vida y también la de otra persona. Pero también puede suceder algo que nosotros llamamos SUDEP, que es la muerte súbita inesperada en epilepsia. El SUDEP principalmente ocurre en pacientes jóvenes, en el sexo masculino, es decir, en el hombre, que pueden presentar, por ejemplo, una crisis durante el sueño, cuando están durmiendo. En realidad no se sabe exactamente el mecanismo, pero lo que se estima que sucede es que hay una afección del sistema cardiorrespiratorio asociado a la crisis, es decir, el paciente después de la crisis muere súbitamente. Y se descarta al no encontrar, durante la autopsia, al no encontrar ninguna otra causa. Es decir, se debe descartar que no fue un infarto en el corazón o que sucedió alguna otra condición. Y otra, ya conocida como una emergencia neurológica, es el estado epiléptico, que son convulsiones o crisis epilépticas que duren más de 5 minutos. Esto representa un daño que pudiera ser incluso irreversible en el cerebro, que puede dañar el tejido cerebral, las neuronas, y puede complicar, puede asociar a otras enfermedades, ya sea como la neumonía, infecciones, encefalopatía o daño cerebral irreversible. Incluso pueden morir por el mismo estado epiléptico. O sea, que una epilepsia no controlada sí representa un aumento de riesgo de muerte en las personas, definitivamente. Doctor, ¿qué causa la epilepsia? Doctor, ¿es la epilepsia genética, hereditaria? ¿Puede una persona, un niño nacer con epilepsia y manifestar esta patología en la adultez o en la adolescencia? Sí, la epilepsia puede pasar en cualquier etapa de la vida, pero es más frecuente en los extremos de la vida, en la infancia y en los adultos mayores. Entonces, las causas, el 60% no se conoce, el por qué pasa. Eso implica que pudiera tener un origen genético, ese 60%. Cada día se detectan nuevos genes asociados a la epilepsia, no necesariamente que fue heredado por los padres, sino que fue muchas veces por una mutación genética, un cambio genético.
Entonces, ¿qué pasa? También están en la edad por ejemplo, en el nacimiento, cuando hay problemas al momento del parto, el sufrimiento fetal, si hay una hipoxia que no llega suficientemente el oxígeno a nivel del cerebro por la distribución de la sangre. Entonces eso genera una lesión en la superficie del cerebro que representa una lesión estructural y puede provocar crisis. También cuando hay displasias, que es defectos en el desarrollo del cerebro al momento de cuando todo se está desarrollando, cada órgano desde que la madre lo lleva en su vientre, puede pasar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que además de las causas que ocurren en la infancia, luego están las adquiridas, que ya suceden principalmente en adultos jóvenes, como los traumas craneoencefálicos, golpes. En nuestro país pasa mucho con los accidentes de vehículo, de motor, que no usan casco, se golpean la cabeza y pues eso representa un daño en el cerebro y pueden tener epilepsia. También otra enfermedad que es la neurocisticercosis, que se produce por la ingesta de la carne de cerdo, la carne de cerdo mal cocinada, pues puede generar una infección parasitaria que genera cisticercos y estos alojarse en el cerebro y provocar convulsiones, provocar epilepsia. También están dentro de la adquirida los tumores que pudieran representar, dependiendo del lugar de donde sucedan, enfermedades inmunológicas como las encefalitis autoinmunes, por ejemplo, en el cual el sistema inmunológico se equivoca y ataca al cerebro por error y eso crea una reacción inflamatoria en el cerebro y desarrollar un tipo de epilepsia muy, muy difícil de tratar. Ya en los adultos mayores, después de los 65 años, una de las principales causas adquiridas es la enfermedad vascular cerebral, es decir, una lesión tanto isquémica como hemorrágica, ya sea por una oclusión de una de las arterias que lleva sangre al cerebro o por una ruptura de una de esas arterias, muchas veces asociada incluso a crisis hipertensiva, es decir, a una hipertensión mal controlada o incluso un descontrol en enfermedades cardíacas como arritmias que puedan enviar émbolos desde el corazón hacia el cerebro, coágulos para que se pueda entender mejor. Y esas serían principalmente las causas que pudieran ocasionar epilepsia en una persona. Doctor, siendo la epilepsia una enfermedad, una patología crónica, ¿cómo se trata la epilepsia? ¿Es cierto que la epilepsia es una enfermedad de difícil diagnóstico, de difícil tratamiento y que puede confundirse con otras patologías? Sí, en medicina lo más importante es el historial clínico. Ese interrogatorio que hace el médico en la consulta es sumamente esencial. Eso representa el 80% del diagnóstico. Muchas veces hay información que pensamos que es muy relevante y que a veces se pasa por alto informar. Entonces, yo oriento al paciente en que cuando asistan a una consulta de neurología, principalmente en el caso del contexto que estamos hablando de la epilepsia, es bueno que se dejen guiar en cuanto a las preguntas, porque preguntas que sean contestadas de forma precisa, principalmente la persona o el familiar o el testigo que vio el evento, pudieran ayudar al diagnóstico certero. La epilepsia es un diagnóstico clínico, es decir, por el historial de cómo sucedieron los eventos, ya podemos determinar. Según la ILAI, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, para nosotros diagnosticar la enfermedad, tienen que suceder dos o más crisis epilépticas no provocadas separadas de 24 horas. Es decir, pasó una crisis un día y después de 24 horas, si pasa otra, ahí es que yo hago el diagnóstico de la enfermedad. Si una persona tiene una sola crisis en su vida, una sola convulsión, no tiene un criterio de ser diagnosticado como epilepsia. Ahora bien, si tiene una sola crisis, pero yo detecto otros factores que me determinen que hay un riesgo de recurrencia, una probabilidad de que en los siguientes 5 años hay un alto riesgo de que esa persona vuelva a convulsionar, pues se establece el diagnóstico. ¿Cuáles son esas condiciones? Pacientes que tienen retraso psicomotor, que tienen un déficit de focalidad, que tienen hallazgos a nivel de los estudios de imágenes, ya sea un tumor, que encuentra un derrame cerebral o que encuentra una malformación, una displasia,
o en pacientes que en uno de los métodos diagnósticos que nosotros usamos, que es el electroencefalograma, encontramos una actividad epiléptica o una actividad normal. Los dos métodos complementarios más importantes después de la historia clínica representan el electroencefalograma, que es un instrumento que utilizamos con colocación de electrodos en la cabeza, estudiamos la actividad eléctrica del cerebro, y el otro es las imágenes, principalmente la resonancia magnética del cerebro, porque esta nos permite poder visualizar todas las estructuras del cerebro, verlo con mayor precisión y poder identificar si hay una lesión. O sea que definitivamente si hay un diagnóstico que es por la historial clínico, hay estudios complementarios y también hay diagnósticos diferenciales, que es lo que nosotros conocemos en medicina como enfermedades que simulan ser una cosa, pero no lo es. Por ejemplo, en la epilepsia, los principales diagnósticos diferenciales tenemos algo que llamamos crisis psicógenas o crisis funcionales. Qué son las crisis funcionales? Son eventos que ocurren de manera paroxística, de manera abrupta, que tienen cierta similitud con las manifestaciones de las crisis epilépticas, pero no tienen un origen en la corteza del cerebro. Y muchas veces están asociadas a una comorbilidad psiquiátrica, es decir, muchas veces son personas que pueden haber sido diagnosticadas con depresión, con trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, y no es porque ellos quieran que suceda el evento, pero su cuerpo detona estos eventos y muchas veces son difíciles de diferenciar de la epilepsia. Lo otro es el síncope, que es el famoso desmayo que aparece de la nada, que un paciente dura mucho tiempo de pie, o que estaba tosiendo, que estaba evacuando, que estaba en una fila en el banco y de un pronto, pa, se cayó. ¿Qué pasa con el síncope? Que el síncope muchas veces es por un reflejo vasovagal. Siempre hay que investigar corazón y cerebro, pero muchas veces no hay algo una enfermedad que lo represente como tal, pero siempre investigarlo y es también un diagnóstico diferencial. Están los temblores o movimientos anormales asociados a otras enfermedades degenerativas que también pudieran confundirse con epilepsia, trastornos del sueño en los niños principalmente, como las parasomnias, los terrores nocturnos, que el niño sale corriendo, o sea, está quizá desorientado, confundido, hace cosas, y también puede pasar en los adultos, hacen cosas sin un sentido y luego no los recuerdan, y muchas veces se confunde con epilepsia. O sea que definitivamente hay muchos eventos, enfermedades que pueden ser un mimix o una semejanza a lo que es la epilepsia. Doctor, tratamiento para la epilepsia. ¿Es cierto que la epilepsia solamente se trata con medicamentos? ¿Hay procedimientos quirúrgicos, hay procedimientos invasivos para tratar la epilepsia? Sí, sí ambas cosas. Hay tratamiento medicamentoso y hay otras opciones terapéuticas, incluyendo la cirugía de epilepsia que está disponible en nuestro país. O en una primera instancia siempre debemos iniciar por un tratamiento farmacológico. Se estima que desde un 65 a un 70% de los pacientes van a responder con la terapia de medicamentos, ya sea en monoterapia con un solo medicamento o duoterapia con dos medicamentos. Sí, en algunos pacientes con menos probabilidad, pero puede pasar que hasta con tres fármacos. Siempre y cuando esos sean elegidos de una forma apropiada y adecuada, es decir, que hayamos estudiado el paciente y de acuerdo al perfil que identificamos del paciente, elegimos el medicamento o los medicamentos que eran apropiados y adecuados para este tipo, pudiéramos lograr esa tasa de éxito. Ahora bien, en aquellos casos que nosotros clasificamos la epilepsia como fármaco resistente, que es aquella que no responde al tratamiento adecuado, pues debemos buscar alternativas. Y dentro de esas alternativas está la cirugía de epilepsia. Y hay diferentes formas de realizar una cirugía de epilepsia que muchas veces va a ser definida por el tipo de epilepsia y la causa de la epilepsia. Porque si tenemos un tumor que lo está ocasionando, pues se hace resección del tumor o se da el tratamiento. Si tenemos una displasia, si encontramos una malformación, un cavernoma, que son estructuras que pueden generar crisis, pues se puede hacer resección. En la epilepsia, por ejemplo, más frecuente, que es la epilepsia focal del lóbulo temporal, se pudiera hacer una resección del lóbulo temporal afectado,
Pero hay que entender que todo esto debe ser bajo una evaluación multidisciplinaria, no es solamente una decisión de una sola persona. No es que yo como epileptólogo voy a decidir simplemente, mire, usted va a ir a cirugía de epilepsia. No, esto se lleva a un comité de epilepsia en el cual participan el epileptólogo, puede participar el neurocirujano funcional, que es el neurocirujano que está capacitado para realizar estos procedimientos, neuropsicólogos, el neuroanestesiólogo que va a participar, neuroimagenólogos, neurofisiólogos, y se trata de identificar primero si el tipo de crisis que yo estoy pensando es correcto, si todos estamos a favor o en acuerdo, si hay un punto que puede ser resecado o cuáles serían los procedimientos invasivos que pudieran ser útiles en la persona. Hay también nuevos instrumentos en pacientes, o no tan nuevos, porque ya tienen varios años usándose, como son estimuladores profundos en el cerebro, que también se utiliza en la cirugía de Parkinson. Está el estimulador del nervio vago, que es como si fuera un marcapaso que se coloca debajo de la piel y este trata de inhibir que la crisis pues evolucione o que sea tan intensa como era anteriormente. Pero eso ya sucede en aquellos casos que son alternativas más quizás paliativas, no tan curativas. Porque sí es cierto que en la cirugía resectiva, cuando tú encuentras una lesión en el cerebro, con hallazgos que te indican desde el punto de vista clínico del tipo de crisis, lesión del cerebro en la resonancia, en el electroencefalograma, otras pruebas complementarias que también nosotros usamos como el PET y el SPET que también están disponibles en el país, poder tratar de ubicar esa zona y entonces hacer una resección. Muchas veces pudiera obtenerse, incluso si todo esto es favorable, que haya una reducción de un 70% de la crisis. Estamos hablando que si un paciente convulsionaba 10 veces en el año y que convulsione 10 veces 3 o incluso que llegue a no volver a tener crisis, pues eso cambia definitivamente el estilo de vida de esa persona y es algo que se puede lograr. Doctor, siendo una enfermedad neurológica, una enfermedad cerebral, las pruebas genéticas y el uso nos ha sorprendido de células madre para tratamiento de la epilepsia. Sí, la genética juega un papel importante, quizás no tanto enfocado en células madres, pero hay algo que nosotros llamamos medicina dirigida genéticamente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos un panel genético, que esto se puede hacer, de hecho aquí hay genetistas y hay lugares donde se pueden hacer las pruebas genéticas en el cual se envían fuera, se trata de conseguir el panel genético de genes. Hay paneles de principales genes y incluso de toda la cantidad que se quiera hacer. Y si se puede identificar, por ejemplo, el gen, aunque actualmente muchos de los genes, por no decir todos, casi todos, no tienen un tratamiento específico, pero lo que se está proyectando es que en un futuro, quizás, no sé, 10 15 años o quizás en menor tiempo, pues tengamos una medicina dirigida, que para el aspecto genético que yo encontré positivo en este paciente, tenga esta terapia de medicamentos y que esta sea la eficaz. Es decir, que ya esté comprobado, que ya yo no tengo que buscar dos, tres medicamentos diferentes, sino que ya yo sé que con esto voy a tener el control de crisis. Pues pienso que esto va a representar un impacto muy diferente en la enfermedad y que ese 70%, ese 30%, perdón, de pacientes que aún se mantienen con crisis epiléptica sin control pudieran tener pues una luz en poder lograr un control de vida, en control de crisis en su vida. Doctor, finalmente tenemos una amiga de consulta participativa que tuvo un bebé en un país de un lenguaje diferente al de ella. El niño se le diagnosticó epilepsia a los 3 años, pero este niño no ha podido aprender la lengua de su país natal de ninguna manera. Tiene la epilepsia
algún tiene que ver con aprendizajes del niño en cuanto al lenguaje, en cuanto a estudios se refiere? Sí, claro. Lo primero es que hay que identificar en los niños siempre se hace algo que son las pruebas neuropsicológicas, es decir, un neuropsicólogo, perdón, hace una batería de pruebas para identificar el estado cognitivo en el cual se evalúa todo esto. Se evalúa el lenguaje, se evalúa aprendizaje, se evalúa el entendimiento, la memoria, tanto a corto como a largo plazo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicomotor. Todo eso se mide en conjunto con neurología y neuropsicología. Dependiendo el tipo de epilepsia, si tenemos epilepsias que son encefalopatías, las encefalopatías epilépticas pueden estar asociadas a retraso psicomotor que puedan coexistir con alteración en el aprendizaje, trastornos de la marcha o retraso en la marcha, retraso en el lenguaje, incluso retraso directo en la forma de comunicarse, no solamente de un idioma a otro sino de comunicación, de poder hablar, de poder decir lo que quiere. Y cabe destacar también que hay una asociación también muy frecuente de los trastornos del espectro autista con la epilepsia. Se ha establecido que hay una probabilidad de riesgo en un 25% de los pacientes con trastorno del espectro autista que pudieran tener no solamente actividad epiléptica a nivel de su cerebro, sino que pudieran tener alguna crisis a lo largo de su vida. O sea que el tratamiento y el diagnóstico de la epilepsia es muy multidisciplinario, que empieza desde la infancia, en el caso de que se diagnostique en la infancia, con un neuropediatra, un epileptólogo, un neuropsicólogo, incluso un nutricionista, porque muchas de estos pacientes necesitan una dieta en específico, dependiendo del tipo de crisis. O sea que sí, definitivamente pudiera estar relacionado. Doctor, se nos acabó el tiempo. Dígale a los amigos de consulta participativa dónde contactar al doctor Francisco Taveras. Bueno, agradecido por esta invitación y estamos a las órdenes. Me pueden contactar en la Torre Profesional de Corazones Unidos en la suite 301. Me pueden encontrar en las redes, en Epilepsia MD. Ahí pueden tener acceso directo incluso a mí, a programar citas, tanto en Instagram como en Facebook. Y también tenemos la opción que actualmente formo parte de los equipos de neurología de CEDIMAT y Hospital General Plaza de la Salud. O sea que estamos a la orden en estas instituciones. Bien, orientados los amigos de consulta participativa sobre todo lo que tiene que ver con esta patología crónica y de difícil manejo para las personas que rodean a un paciente epiléptico. Doctor, gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias a usted principalmente por esta invitación y esperemos que se pueda repetir en otro momento para seguir informando a la población. Muchas Así, gracias. así será, doctor. De más está decirle que las puertas de consulta participativa están abiertas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Francisco Taveras, neurólogo, epileptólogo, donde hemos quedado orientados sobre todo lo que tiene que ver con la epilepsia. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.